Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Hoy continuamos nuestro estudio por la primera carta de Pedro y Pedro nos invita hoy a dejar que el pasado se quede en el pasado. Bueno, queremos leer entonces hoy primera de Pedro 4:3 y si pudiéramos titular este verso lo titularíamos Deja que el pasado se quede en el pasado. Escuchemos estas palabras en este versículo. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4:3. Amén. Creo que la forma en que Pedro habla de quiénes somos y dónde estamos en el plan de Dios es increíblemente útil aquí. Cuando Pedro habla de vivir como los gentiles, esa es su manera de hablar de los incrédulos, de vivir como un incrédulo. Y él dijo, en otras palabras, eso es algo que debe permanecer en tu pasado. Deja que el pasado sea el pasado. Su llamado es a vivir en el presente y pensar en esto. Si somos hijos de Dios, esto es lo que ya nos ha sucedido. Hemos sido transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz, según Colosenses 1:13. Hemos sido rescatados del reino del yo al reino de Dios. Se nos ha dado el poder de resistir la voluntad del hombre y vivir para la voluntad de Dios. Ahora pensemos en esto por un momento. Todo eso es obra asombrosa, es un milagro increíble de la gracia redentora. Dios literalmente ha puesto en marcha este plan antes de que el mundo comenzara. Dios literalmente aprovechó las fuerzas de la naturaleza y controló los eventos de la historia humana para que Jesús viniera, viviera la vida que vivió, muriera la muerte que murió, resucitara conquistando el pecado y la muerte para que tú y yo, aquí y ahora, tuviéramos esta realidad presente en nuestras vidas, que hemos sido rescatados de las tinieblas, hemos sido rescatados del egoísmo en el verdadero sentido de esa palabra, hemos sido rescatados de nuestra esclavitud a nuestra propia voluntad y entregados al reino de la vida, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Ese es el milagro de la gracia redentora. Y Pedro nos dice, ¿por qué querrías volver a Egipto? ¿Por qué querrías volver a la esclavitud? ¿Por qué querrías volver a ser esclavo? ¿Por qué esa forma sería atractiva para ti? Cuando se te ha dado lo que nunca podrías haber ganado, nunca merecido, realidades gloriosas y redentoras que son tuyas aquí y ahora. Bueno, de nuevo, vivir en el presente significa una vida moldeada por lo que Dios dice que es mejor, lo que Dios dice que es correcto, lo que Dios dice que es verdad, lo que Dios dice que es bueno, lo que Dios dice que es santo. Amados, es tan fácil ceder a la tentación de tener una vida moldeada por el placer personal, la comodidad personal, los deseos personales. Y hacer eso, como mencionamos antes, es análogo, es semejante a los hijos de Israel que regresan y regresan a Egipto. Y es como si dijeran, Faraón, nos gustaría ser esclavos otra vez porque la esclavitud es más atractiva para nosotros ahora que esta vida a la que hemos sido rescatados. ¡Wow! ¡Qué locura! Si viéramos a alguien que ha sido rescatado de la esclavitud diciendo, quiero regresar y vivir en esclavitud, diríamos que esta persona se ha vuelto loca. Vivir para nuestro pasado es una locura espiritual. Volver a Egipto espiritualmente es una locura espiritual. No nos permitamos perder la mente del Evangelio. Al contrario, hagamos caso de Romanos 12:2. No nos adaptemos a este mundo. Cambiemos nuestra manera de ser y de pensar. Esta cosa del pasado y presente es una guerra espiritual. Una vez más, tú y yo necesitamos rescate. No solo necesitamos ser rescatados de un mundo malvado, necesitamos que nos rescaten. Necesitamos el rescate de una mente que realmente tiene el poder de hacer pensar que la esclavitud es mejor que la libertad que se nos ha dado. Mis amados, cultivemos una mente bíblica para que sea renovado nuestro entendimiento y con determinación decidamos dejar el pasado atrás y avanzar en novedad de vida mientras permanecemos corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día!
Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.